Amén. Amén. Ya estamos, seguimos adorando al Rey, seguimos alabando a nuestro Señor, a nuestro Rey y Señor. Le damos toda gloria y toda honra solo a Él, solo a Cristo Jesús. Amén. Hasta estamos destanteados, que no estamos acostumbrados a venir tantos días ya al templo. Amén. Amén. Y es que sí, ya nos habíamos desacostumbrado a estar en la casa del Señor, nos habíamos desacostumbrado de venir a este lugar, a pesar de que pues nuestra obligación es seguir congregándonos, seguir estando en su presencia, seguir buscando su presencia, sí, cuidando las medidas, cuidando todo lo que, las recomendaciones que hay ante esta situación, pero no podemos perder esta costumbre de venir a este lugar. Amén. No podemos perder esa costumbre de estar en la casa de Dios adorando, exaltándolo. Y sí, decían los niños, por ejemplo, hace rato, bueno, ¿y cuándo vamos a rezar? Mañana, ayer decíamos mañana, y mañana en la noche otra vez, y el domingo en la mañana otra vez. ¿Y por qué? Bueno, pues porque estamos celebrando 16 años de aniversario, 16 años de la congregación, pero no ha sido fácil. Si usted lo piensa, no han sido 16 años fáciles, o en el tiempo que usted esté en este lugar, que haya empezado el caminar, ya sea en esta iglesia o como hijo de Dios, no ha sido fácil que nosotros vivamos en el Evangelio. Anunciar el reino de los cielos, propagar las buenas nuevas de Dios y ser un hijo verdadero de Dios no es fácil. Jesucristo se lo advirtió a los discípulos. Jesucristo les dijo: y tendrán aflicción en el mundo y habrá persecución. No dijo que iba a ser algo sencillo para quienes decidimos tomar este camino, ni dijo que íbamos a pasarla siempre bien. Eso no quiere decir que el Señor nos dio un camino distinto, un camino ajeno a las bendiciones, sino que simplemente así es. Está profetizado que así tendría que ser el caminar en Cristo. El mismo Jesucristo declara, como vamos a ver más adelante, lo complicado que fue para Él traer las buenas nuevas. Entonces, ¿por qué es que nos cuesta tanto trabajo estar en Cristo? ¿Por qué es que nos cuesta tanto venir al Evangelio? ¿Qué es lo que nos duele de estar en el Evangelio? Porque gracias a Dios aquí en México no hay persecución de la iglesia, como hay en otros países. En el Medio Oriente, que no puedes traer Biblia cristiana porque te persiguen, no puedes reunirte para adorar a Dios porque eres encarcelado. Aquí en México hay libertad. Pero ¿por qué es que no se nos complica a nosotros? Y vale la pena hacer la reflexión en este aniversario, en estos 16 años de ministerio, que nos hagamos la pregunta: ¿qué es lo que nos cuesta trabajo? ¿Por qué es lo que nosotros mismos creemos y lo decimos? Porque si tú dices allá afuera, no, es que es bien sencillo todos los días levantarse a las 6 de la mañana y orar y llevar mi vida normal y adorar y escudriñar la palabra y luego tener revelación y luego después de eso te voy a ir a la iglesia y compartirlo. No es fácil. Por eso no lo hacemos, por eso es que no todos lo hemos hecho al 100%. Y todo eso es en gran parte porque seguimos viviendo nosotros. Seguimos dándole prioridad a nuestro yo externo que coexiste con el Espíritu. Hablamos de repente que ya somos nueva criatura, que ya fuimos cambiados, que fuimos renacidos, que volví a nacer en el Señor. Amén.
¿Cuántos han sido bautizados aquí? Levante la mano. Amén. Y de repente ves al hermanito que no se ha bautizado y hasta lo ves feo porque no fue y se sumergió. Ya lo crees que es pecador. Córralo, pastor, no tiene por qué tocar acá en la alabanza. Creemos en esa exterioridad que es más importante que lo que hay dentro. Sí está bien hacer el bautismo, es un acto profético en el cual tú te sumerges como lo hizo Jesucristo y naces de nuevo, entierras al viejo hombre y sale el nuevo hombre. Somos bautizados y somos nuevas criaturas. Pero ¿qué tan nueva criatura nos hemos convertido después de todo? ¿Qué tan nueva criatura nos hemos transformado después de que llegamos a los caminos de Dios? Hay un versículo que estuvo taladrándome la cabeza como un mes más o menos, Gálatas 2:20. Dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces todo el mundo dice: amén, gloria a Dios, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces tú lo declaras y dices que Cristo ya no vive, Cristo vive en mí porque ya no digo groserías, Cristo vive en mí y ya no vivo yo porque ya no soy borracho, ya no soy mal hablado, ya no veo cosas que no me convienen, ya no soy chismoso, ya soy bendecido. Entonces por eso digo que Cristo vive en mí. A veces nos creemos que este versículo es solamente para decir que tenemos una nueva realidad, pero se nos olvida lo que dice primero. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La crucifixión no es algo suavecito que no te va a doler. La crucifixión es dolor en tu cuerpo. La crucifixión es la muestra de cómo murió Jesús físicamente para que pudiera renacer en el Espíritu. Amén. Entonces no digamos tan sencillo, es que ya no vivo yo y Cristo vive en mí y ya sin dolor. No. Si Cristo vive en mí es porque yo fui crucificado. Y todo lo que pasó fue dolor, fue sacrificio. De hecho, si tú lees el contexto de este capítulo, Gálatas 2, va el apóstol Pablo a hablar con Pedro. Pedro, el que tú te acuerdas de Pedro, el que estaba con el Señor Jesucristo y le dice: te entregaré las llaves del reino y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. Ese es Pedro, el que un día sale en su primer sermón y habla a 5,000 y los transforma, los convierte. El que pasaba y con las sombras sanaba gente, ese Pedro. Pero dice Gálatas 2 que Pablo confronta a Pedro porque lo ve hipócrita, lo llama hipócrita Pablo a Pedro. Pedro se dejó llevar por la corriente del mundo, que en ese tiempo era una cosa complicada porque ellos eran judíos, venían de ser judíos toda su vida y de un día a otro llega otro judío que era Jesucristo. Y entonces se va Jesucristo y regresa y vamos a armar una nueva iglesia. La nueva iglesia de los cristianos, los que creemos en Jesús. Pero Pedro empezó de nuevo a regresar al judaísmo. Empezó de nuevo a meterse a las corrientes del sistema religioso. Entonces viene Pablo y dice: no, a ver, ven para acá. ¿Por qué ahora, dice, cuando tú comías con los gentiles antes, ahora ya no quieres hacerlo por la presión de aquellos de la circuncisión? ¿Te da miedo, te da pena que te vayan a criticar? Pedro, después de que tenía poder, empieza Pedro a regresarse un poco. Y entonces le da a Pablo una lección y le empieza a hablar y le dice: con Cristo estamos crucificados. Y ya no vivo yo, ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y todo lo que habías traído de la ley, eso ya hazlo a un lado, porque Cristo vive en nosotros. Entonces este versículo lo está diciendo Pablo a un pecador, no, lo está diciendo Pablo a un nuevo cristiano, no, lo está diciendo Pablo
a un hombre que caminó con Jesucristo, que inició la iglesia, que como decíamos hace poco, se reunían en las casas en Hechos 2:46 y unánimes partían el pan. A ese le estaba hablando. Entonces no digamos tan fácilmente nosotros, ya soy nueva criatura, ya Cristo vive en mí, yo ya morí, porque de repente nos regresamos al sistema religioso. De repente tomamos esto como que es un sistema nada más de los domingos, y los domingos llego, y si puedo llegar a la alabanza temprano llego, porque pastor, yo me cansé toda la semana. Usted hubiera visto lo que hice en la semana. Fue a llevar a los niños al banco y el carro se me descompuso, y yo, la verdad pastor, yo el domingo quise descansar, por eso no llegué temprano, y había el compromiso de venir ayunados y todo, pero no quise ayunar porque me duele la cabeza cuando yo no desayuno. Entonces le vamos metiendo, nosotros nos regresamos, y entonces empieza de nuevo a gobernar el yo, y ya no Jesucristo que vive en nosotros, ya no Jesucristo que nos ordenó vivir de una manera. ¿Se ha topado usted con esa filosofía humana que hay ahorita y que se expande, que se multiplica ahorita con lo de las redes sociales y todo esto? La otra vez leí una barbaridad de esas ahí que te ponen en el Facebook. Date permiso de ser tú mismo, decía. Vive como tú quieras vivir. Ah, sí. Mujeres de 60 y tantos años con minifaldas así, tatuada hasta acá y demostrando el pelo acá. Y bueno, y como ya estoy probando una nueva vida, ahora quiero probar irme al antro, así lo que no hice cuando era joven. Hombres que ahorita que están en un nuevo aire, me di permiso de vivir yo mismo. Y si te gusta cómo vivo, cómo hablo, cómo me expreso, cómo hago las cosas, bien. Y si no te gusta, tu problema, porque estoy viviendo yo mismo. Amén. Y entonces eso es lo que ahorita te ven en la liberalidad de las personas, porque están viviendo ellos, viven en su yo. Y el cristiano le entra facilito también. El cristiano de repente le entramos, a ver, tómame la foto que estoy predicando y la subo ahorita, y el poder de Dios sobre mí, y redes sociales y cuánta cosa, porque quiero demostrar el yo. Pero no hemos dejado que Cristo vive en nosotros, porque hay un problema. Nosotros, cuando dice Pablo, ya no vivo yo, no es que dejé de vivir y marqué desde cero y voy para adelante. Es que antes vivía yo. Antes tenía yo algunas cosas que hacía. Antes tenía una forma de actuar y de expresarme, unas actitudes. Entonces, en la medida en que me voy regresando y me voy apartando de Jesús, en esa medida vuelvo a esas actitudes, vuelvo a esas costumbres. Decía hoy, quien estuvo predicando en la mañana, una hermana muy guapa que trajeron aquí, decía que de las ovejas, como ovejas que somos, de repente nos gusta hacer lo que queremos y nos desviamos, nos salimos del redil. Se te hace fácil de repente un día salirte del redil y total, mañana el domingo voy a regresar. Y total, el domingo me vuelvo a incorporar al mundo cristiano. Puedo vivir todos los días como se me pega la gana, pero el domingo sí me va a portar derechito, limpio. La playera blanca me va a poner para que vean que vengo más limpio que todos. Entonces empezamos a tener ideas de que yo puedo más, yo pienso que esto. Y luego el domingo viene una palabra y te vas a tu casa y ahí va el pastor otra vez con sus palabras, su prédica, su esto y lo otro, porque empieza a cuestionar, empiezas a que tu yo empieza a hablar, porque sigue viviendo tu yo, el yo que traías allá arraigado, empieza a cuestionar y empieza a meterse otra vez.
No dejas que Jesucristo te haga una nueva criatura. Y luego tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos proyectos que no hemos entregado a Jesucristo, que no hemos traído al altar, que no le hemos preguntado al Señor si son los proyectos que Él tiene para nuestra vida. Que es que quiero viajar, es que quiero hacer esto, es que quiero realizarme primero, y de ahí ya cuando venga con mi doctorado, mi maestría y conocer el mundo completo, ya luego así me voy a entregar al Evangelio, porque si no, no me va a dar tiempo, se me va a acabar la juventud y ya, ¿qué voy a hacer con mi juventud? Empezamos a vivir por el yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía Pablo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Lo que ahora vivo en la carne, seguimos viviendo en la carne. Seguimos viviendo en la carne. Pero lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Y esto, decíamos, no es nuevo, no es algo que pasó ahorita, sino que desde siempre ha habido una confrontación entre el yo, entre la carne, entre lo que yo pienso en mi alma, en mi mente, y lo que el Señor quiere para nuestra vida. Si me acompaña a Lucas 9, versículos 57 al 62. Amén. Lucas, esa parte de la Biblia dice: los que querían seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino al Señor Jesucristo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos han escuchado así? Yo voy a ir, pastor, el domingo ahí me va a ver en primera fila, ¿eh? Yo voy a ser el primero que voy a abrir la iglesia, la voy a barrer, la voy a trapear, ahí voy a estar. Y le dijo el Señor: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No es fácil el Evangelio. No es fácil empezar a caminar como caminaba Jesús. Y es que si tú lees tantito antes en el capítulo, Jesucristo venía de sanar enfermos, de echar fuera chamucos y todo. Claro que la gente se emocionaba y todos le salían por todos lados: Señor, yo quiero ir contigo, yo me voy a ir contigo. ¿Cuántos hay así que le decimos al Señor de repente un día: yo voy a prepararme, voy a ir, y a mí mándenme a las naciones y a mí hagan esto? Y yo, pero no es fácil. Dice: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. El Evangelio es cansado, el Evangelio es de esfuerzo. Vivir en un ministerio significa sacrificar satisfacciones personales. Y dijo el Señor Jesucristo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ahorita viene Navidad, viene la familia, las vacaciones. Ya venimos, pastor, de aquí del 15 en adelante no me va a ver ni el pelo. Yo no voy a llegar a la iglesia, ni al Facebook me voy a conectar, porque viene mi familia y mi tía Chonita, que no la veo desde hace no sé cuántos años, y mis amigos de la secundaria que nunca quise, pero nos vamos a reunir ahorita fin de año. Entonces ahorita hay compromisos familiares de todos. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre, le dice. Quién sabe si el papá se había muerto, déjame ver si se muere en 3 años, y ya luego después que se muera ya voy para allá
a trabajar contigo, Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el evangelio, le dice, anuncia el reino de Dios. Y llega otro más de esos que casi no abundan. Señor, te seguiré, pero déjame que me despida de los que están aún en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Hoy decían que las ovejas tienen que ir caminando derechito, el que tantito se va para un lado y el pastor lo tiene que jalar. Si ya le entraste al arado, ya vas para adelante, no puedes ni voltear. Y el que se quedó, se quedó. Y dice, quiero ir a despedirme de los que están en mi casa. Pues tráete mejor a todos los de tu casa y no te despides de nadie. Aquí vienen todos juntos. Amén. El Señor lo advierte. Entonces tú dices, el Señor que era muy duro, Jesucristo. Imagínese que ahorita llega alguien y le diga a alguien hacia el pastor aquí. Pastor, sí voy a trabajar, pero deme chance que yo saque un proyecto que tengo ahí y le da. Y que el pastor le diga, no, vente para acá, deja lo que está haciendo y ve para acá. Imagínese cómo se pone. Se va de la iglesia. Se ofende. Marcos 10, versículo 17 al 22. Está hablando el Señor con otro. El Señor de repente le llegaban de aquellos que se querían sumar al proyecto, a la campaña, y vamos a hacer, y vamos a virar, Señor, y mira, yo tengo una idea. Entonces dice la palabra que se le acerca uno al Señor Jesucristo. Dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Te habla la palabra de un hombre que era realmente recto. No fallaba ni un mandamiento. Le dice, mira, los mandamientos son este y este. No, si todo lo cumplo. Bueno, te falta uno, vende todo lo que tienes. Y ven a seguirme, ven a caminar. Y ahí le tocó el corazón. No, eso no. Todo menos eso. Ahí sí como que no se me cuadra. Queremos nosotros el evangelio ponerlo a nuestra perspectiva. Lo que se me acomode a mí, eso voy a hacer. Queremos acomodar el reino a lo que nosotros vamos a hacer, a nuestra forma de vida. No nos queremos adaptar. Y mira que le dice, y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Y para qué quería la cruz si Jesucristo no había sido crucificado? Te ibas a crucificar, ya le estaba anunciando lo que iba a pasar, te vas a crucificar conmigo. Toma tu cruz, cárgala y ven conmigo. ¿Cuántos hemos decidido cargar la cruz de Cristo? ¿Cuántos hemos decidido realmente decir, Señor, sí voy a cargar la cruz y voy a caminar contigo? Voy a dejar todo lo que tengo, voy a caminar contigo. Voy a andar detrás de ti. El Señor nos va a pedir de repente hasta lo que más nos duele. Y no es porque el Señor sea malo, egoísta, te quiera ver sufrir, sino que simplemente Él te está moldeando para que puedas caminar en su proyecto, puedas caminar en su identidad. Decía la palabra en la mañana que somos ovejas. Las ovejas hacen lo que su pastor le dice. Reconocen la voz de su pastor y van detrás de su pastor.
y caminan solo detrás de Él, salvo que seas una oveja rebelde, una oveja que no quiere escuchar, pero eso es lo que tenemos que hacer. Entonces nos falta obediencia, nos falta saber cargar la cruz de Cristo para poder crucificarnos. Y a veces no le entramos por eso mismo, porque sabemos que va a venir una exigencia. Sabemos que en algún punto el Señor nos va a pedir algo que no nos va a gustar, y entonces por eso no queremos venir, no queremos entregarnos al 100%. Por eso a veces no queremos de repente llegar todos los días, o de repente no quiero ponerme a orar, ¿no? Ese grupo que tienen de oración o de intercesión como que no me quiero unir, porque algún día sabes que te va a costar algo. Entonces mejor le catafixio al Señor esa oración, se la cambio por el domingo que sí voy a llegar temprano, o le voy a echar un poquito más de ganas acá, y vamos moldeando el camino de Jesucristo a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos. Y el camino que el Señor nos marca es un camino, es un solo, porque Él nos dio una nueva identidad. Él nos llamó para que fuéramos sus hijos. Y entonces tenemos que adoptar una nueva identidad. Por eso dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces sí, vamos a enterrar al viejo hombre. Escuchó el hermano, vamos a enterrar al viejo. Sí, dice, no, pero al viejo hombre. Pero tenemos que empezar a vivir como Cristo. Es muy fácil decir, vamos a enterrar al viejo hombre, entonces asumimos que ya lo hicimos, pero no empezamos a caminar como Cristo. Tenemos una facultad delegada por Jesús de que tenemos el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra y lo podemos utilizar. ¿No dice el Evangelio que todas estas cosas y mayores vamos a hacer? Y que todo lo que pidamos en Cristo Jesús se nos va a ser dado. Tenemos entonces la obligación de llevar una vida en orden como Cristo vivió. Y tenemos las herramientas para hacerlo. Y tenemos los conocimientos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por que tenemos conocimiento del reino? Tenemos conocimientos del ministerio profético. Cosas que muchas iglesias no lo enseñan. Pero ¿por qué no ejercemos todas esas facultades que nos ha sido heredada, que nos ha sido dada por Jesucristo? ¿Por qué no nos hemos comprometido y le hemos entrado de lleno? Los que están en la escuela todavía, ¿qué les cuesta sacar un 10? Pues te cuesta que tienes que estudiar el doble, el triple, que en lugar de ver tele tienes que ponerte a estudiar. Los que trabajamos, ¿qué nos cuesta ser un buen empleado? Pues me cuesta que tengo que rendirle al jefe, y si el jefe me pide para mañana, quiero un reporte a las 8 de la mañana, pues me tengo que levantar a las 6 para trabajar más y rendir y hacer, para poder dar resultados. ¿Cómo es que los deportistas llegan a ese nivel que están los profesionales? Sacrificando. Y entonces si decimos, si hubiera sido yo futbolista, yo estaría entrenando y haré. Si hubiera sido futbolista, pues no lo fuiste, entonces sacrifícate para Cristo. El futbolista se levanta a las 5 de la mañana a entrenar y tiene que correr. El futbolista no come cualquier cosa, no se puede desvelar. Entonces sacrifícate para Cristo, tu vida empieza a entregársela a Cristo para que entonces pueda vivir Cristo en ti. Es que está muy fácil decir, ya no vivo yo. Y lo asumimos, ya no vivo, ya soy yo una nueva criatura, y lo decimos. Y de repente decimos que tengo nueva identidad y el gen del Padre está en mí, pero no lo sientes porque realmente no está viviendo Jesucristo en ti. Y mire, más aún cuando formamos parte de este ministerio profético. Este es un ministerio que exige demasiado. Que exige
que vivamos la palabra de Dios, decía el viernes el pastor. Exige que tengamos revelación de Dios. ¿Cómo vas a tener revelación de Dios si ni siquiera lees la palabra de Dios? ¿Cómo vas a saber los misterios de la palabra si ni siquiera has empezado a leer la palabra? ¿Cómo vas a tener revelación de lo que te dijeron el domingo en la prédica si cuando llegas a tu casa no leíste lo que se te dijo? Antes te decían una palabra y la anotabas atrás de la Biblia y decías y buscabas. Ahorita te dan una palabra a algún hermano. Está bien, hermano, gracias, amén, lo recibo y ya. Y no estás escudriñando la palabra, no la haces rema en tu vida. Hacemos rema lo que nos interesa nada más. Entonces, para estar en este ministerio, que es un ministerio en el cual nosotros tenemos que vivir la palabra, tenemos que alimentarnos al 100% de la palabra todo el día, todo el tiempo, estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios y vivir como Cristo vivía. Los profetas, si usted busca en la Biblia quiénes eran, si usted se pone a leer un poco de los profetas que estuvieron en el Antiguo Testamento, usted va a ver las peripecias que vivían cada uno. Los profetas les pasó de todo y hacían de todo y se enfrentaban con todos. Ahí está Elías, perseguido por enfrentarse contra los sacerdotes de Baal. Bueno, ahí está Jeremías, el profeta que se lo pasaba en las lamentaciones porque le pasó de todo también. Isaías vivía la palabra de Dios porque él ya no vivía él, sino que vivía el Espíritu en él. El verbo, dice Juan al inicio, que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Pues el verbo Jesucristo vivía en Isaías. ¿Sabe a qué grado Isaías vivía la palabra de Dios? ¿Sabe a qué grado dejó de vivir él? Se desapegó de sí mismo para que viviera en él la palabra de Dios. Los hijos de Isaías, él no le puso nombre. El Señor le puso nombre a los hijos de Isaías. El primero se llamaba Sear Jasub y el segundo se llamó Maher Salal Hasbaz. Amén. Sear Jasub, su primer hijo, viene en el capítulo 7 de Isaías, lo puede leer con calma. Significa un remanente volverá. Amén. Isaías tenía que declararle un mensaje al rey Acaz porque estaban peligrando ante las amenazas externas. El pueblo de Dios peligraba. Y entonces el Señor le da una palabra a Isaías y le dice: dale esta palabra al rey. Y el mensaje es: un remanente volverá. El remanente del pueblo de Dios va a volver y va a volver y va a volver a retomar su grandeza. Pero para confirmar esa palabra, le dice el Señor que vaya con su hijo, y a su hijo le pone el nombre Sear Jasub, que significa un remanente volverá. Amén. El segundo hijo de Isaías lo vemos en el capítulo 8. Maher Salal Hasbaz significa apresúrense a tomar el despojo. Imagínense ese niño en la escuela, ¿cómo le decían? Apresúrense a tomar el despojo, presente. Un remanente volverá, vete a tu cuarto y a dormir. Imagínense a qué grado vivía Isaías la palabra de Dios, que esos nombres le puso a sus hijos. ¿Y por qué le puso así ese nombre tan bonito? Apresúrese a tomar el despojo, porque de nueva cuenta, años más tarde, vuelven a amenazar al pueblo de Dios. Y tiene que volver a ir Isaías con el rey Acaz y le tiene que dar un mensaje para confirmar
que van a retomar y van a quitar el despojo que les habían quitado. El botín del cual los habían ellos quitado, lo iban a retomar. Pero para hacer esa palabra que se cumpliera, le dice: escríbelo en una tabla que todo el pueblo lo lea y tu hijo lo vas a llamar así. Imagínense la obediencia de Isaías, y dice la palabra en el capítulo 8, lo puede leer, y dice Isaías: y tuve un hijo y le puse de nombre Maher Salal Hasbaz. Y entonces se cumple la palabra de Dios. ¿Quién vivía ahí? ¿Vivía Isaías o vivía en él el Espíritu de Dios? Y nosotros no queremos de repente que nuestros hijos hagan tal o cual cosa. Ay, no, pastora, ¿cómo lo vamos a poner a actuar en la obra del domingo si mi hijo ni siquiera sabe hablar bien? No, a mi hijo no le ponga que se aprenda el salmo, es que de veras no tiene memoria para eso. No involucramos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, no las metemos a caminar el evangelio, que son nuestra propia responsabilidad. Entonces a veces decimos, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, pero a mis hijos yo todavía los sigo viendo, y para que no viva Cristo en ellos, yo los voy llevando por otro camino. Isaías dice en el capítulo 8, verso 18: he aquí que yo y los hijos que me dio el Señor somos por señales y presagios en Israel de parte del Señor de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Hubo una entrega total de Isaías al Señor, y le dijo el Señor: mis hijos y yo vamos a hacer señal, presagio de parte del Señor de los ejércitos, que mora en Sión. Amén. Él vivía proféticamente la victoria del pueblo de Dios. Él vivía, y mientras sus hijos iban a estar vivos, estaba garantizada la victoria, la palabra de Dios declarada. Vivimos bajo el espíritu profético. Entonces tenemos que dejar que el espíritu de la profecía que está en Jesús empiece a tomar su lugar en nosotros. Y mire, cuando yo leí esto, de repente algo me vino, una revelación, no sé si ya la tuvo, pero la palabra de Dios, la palabra profética de Dios, le llega al profeta. Amén. El profeta la escucha, se le revela, la declara, la pregona, y se la lleva a quien se la tiene que llevar, al rey, al pueblo. Pero la palabra profética de Dios se hace rema en nosotros para que nosotros la engendremos. Tiene que tomar de tu parte, de tu vida, de tus genes, para que pueda dar los frutos. Las palabras que le dio el Señor a Isaías eran palabras proféticas, ¿sí o no? Eran promesas. Pero dice que le tenía que poner los nombres de esas promesas para que fueran confirmadas. Entonces la palabra profética que nos va a llegar a nosotros se nos va a ser revelada, pero tiene que tomar de nuestra vida, de lo que tenemos. Por eso tenemos que entregarnos para que pueda confirmarse y hacerse rema. Amén. Es momento que entreguemos nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, para que empiecen a confirmarse las promesas de Dios. Empieza a ver a tus hijos que son las promesas que has tenido. Empieza a pensar, si no tienes hijos todavía, en que tus hijos van a engendrar promesas de Dios. Pero para eso tienes que entregarte, para que la palabra profética se engendre en ti, y entonces tú puedas dar frutos. Y tus hijos o los hijos de tus hijos empiecen a confirmar la promesa de Dios. Amén. Qué exigencia vivir en el ministerio profético. Qué exigencia es estar aquí esta noche y decir: Señor Jesús, yo quiero ser ese varón como Isaías, al cual le revelabas todo. No es fácil.
Es una exigencia que nos da a todos para que nuestra vida se convierta en una promesa de Dios. Amén. Si usted está de acuerdo con el Señor, ahí en su lugar, incline su rostro y dígale al Señor: Señor, yo quiero que empieces a utilizar mi vida para que mi vida sirva en tu evangelio, para que mi vida empiece a servir para el establecimiento de tu reino, para que la revelación de tu palabra profética se engendre en mí y yo pueda reproducirla con mi vida. Amén. Dígale al Señor, si está seguro, si no, ahí déjelo nada más. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo he dejado todos mis gustos y mis placeres. Piense en esos placeres que lo han apartado de la vida cristiana. Piense en esos placeres que no lo han dejado que usted avance y que han afectado su fe. Esas amistades, esos gustos que has tenido, eso que has cambiado por leer la palabra de Dios. Tú sabes qué compromiso tienes en el ministerio. Los que somos músicos, qué compromiso tenemos con el instrumento para poder dar un servicio de excelencia allá arriba. Los que tienen un ministerio de otro tipo, maestros, evangelistas, qué compromisos no han asumido y por eso no han dado frutos. Piensa en todos esos placeres que le hemos dado a nuestro yo antes de decir: Jesucristo, toma el control de mi vida. Porque lo que vivimos en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Todo aquello que se te va a aparecer, todo aquello que te quiere apartar del camino, por todo eso murió Jesucristo. Por todo eso apareció el Hijo de Dios. Y si entonces nosotros nos negamos a entregarnos a Jesucristo, nos estamos negando a que la gracia de Jesucristo que nos trajo a la salvación se haga efectiva en nuestra vida para lo que sigue. Ya se ha dicho muchas veces, la salvación no es el final del camino. La salvación es el principio de una vida espiritual en la cual nos tenemos que comprometer, en la cual tenemos que empezar a caminar con pasos firmes, pero sacrificando un poco de nuestro yo. Amén, pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. En la medida en que te sacrificas, en la medida en que tú vas entregándole al Señor, en esa medida Él te va a dar recompensa. Al rico le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Si lo material que podemos entregar nos va a dar un tesoro en el cielo, imagínate lo que no ves y que estás entregando, las áreas, las actitudes. Imagínate si empiezas a entregar a tus hijos para que caminen contigo en el evangelio, en el ministerio, si los empiezas a comprometer desde ahora, lo que vas a tener en el cielo. Te vas a perder aquí unas vacaciones quizá, pero allá lo que vas a gozar arriba va a ser tremendo. Y tus proyectos no los estamos deshaciendo. Los proyectos que tienes siguen, pero entrégaselos al Señor. Ponlos en el orden que el Señor quiere que estén. Y va a venir la recompensa. Habrá fruto en esos proyectos también. Amén. Señor, que nuestra vida sea una confirmación de tu palabra profética. Señor, que nuestra vida refleje
tu palabra, tu revelación sobre nosotros. Y que empecemos a engendrar palabra confirmada, revelada, como hizo Isaías, que era confirmada la palabra profética en su familia, en sus hijos. Así será confirmado en nosotros en este ministerio, Padre. Esos dones proféticos que hemos estado ocultando van a salir a la luz, pero van a salir en la medida que podamos entregar de nuestra parte. Amén. Dale la gloria a Dios. En esa noche un aplauso fuerte. Da un aplauso fuerte al Rey, al que vive, al que reina, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Y hasta ahí la dejamos porque seguimos todavía con Santa Cena. Amén.